De acuerdo al análisis gráfico de las curvas de oferta y demanda, indica cuando existen movimientos sobre la curva y cuando desplazamientos. Bueno, el desplazamiento hacia afuera de la demanda es debido al incremento de los ingresos, el precio de un sustituto aumenta, el precio de un complemento disminuye y el incremento de las preferencias de un bien. En el caso contrario, cuando se mueve hacia adentro, el ingreso disminuye, el precio de un complemento aumenta, el precio del sustituto disminuye y las preferencias por un bien disminuyen. En el caso de la oferta, el desplazamiento hacia afuera es debido a que los precios de los insumos disminuyen y la tecnología es mayor. El desplazamiento hacia adentro debido a que el precio de los insumos aumenta. Simula los siguientes escenarios a través de un gráfico de oferta y demanda e indica qué pasa con el precio y la cantidad de demanda. De equilibrio. Disminuye el precio de la impresora. ¿Qué pasa con la demanda y precio de los cartuchos del tóner? Bueno, pues aumenta la cantidad de demanda y el precio del tóner también aumenta. En el segundo caso, aumenta el precio de la carne de res. ¿Qué pasa con la demanda y el precio de la carne de cerdo? El precio de la carne de cerdo también aumenta, ya que es un bien sustituto y la demanda de la carne de res disminuye. 3. Explica el comportamiento de la demanda de los bienes Veblen. ¿Por qué se consideran una excepción a la ley de la demanda? Bueno, pues los consumidores ven satisfecha su necesidad cuando el bien tiene un alto precio, o sea, un lujo o estatus. Y es porque se trata de un bien que al aumentar su precio puede también aumentar su demanda por esto mismo del lujo o estatus. Los bienes Veblen son para satisfacer necesidades de lujos o ciertos estatus, a diferencia de los Giffen, que es parte importante del presupuesto del consumidor y es un bien inferior o hay escasez del sustituto. Por ejemplo, la tortilla, y no es un bien de lujo. Si la demanda de la tortilla aumenta a medida de que disminuyen los ingresos de la población, ¿qué tipo de bien es la tortilla? Giffen, porque ya como lo mencionábamos antes, es parte importante del presupuesto del consumidor y aunque aumente el precio o la demanda, esto sigue siendo una necesidad o algo que requiere. 6. ¿Qué mide la elasticidad precio de la demanda? Se puede medir el cambio porcentual de la cantidad demandada ante los cambios en los precios. Menciona dos bienes que se consideran inelásticos y explique por qué. 1. El agua porque es una necesidad básica y aunque aumentara el precio, la gente no dejaría de consumirlo y la demanda no disminuiría. Segundo sería la medicina de una persona enferma, ya que no puede dejar de consumirla tampoco porque la necesita para sobrevivir aun cuando costara cara. ¿Cuándo se dice que un bien tiene elasticidad precio de la demanda unitaria? Cuando la cantidad de la demanda de un bien disminuye exactamente en la misma proporción al aumento del precio. ¿Qué características tienen los bienes elásticos y cuáles son de los bienes inelásticos? En los elásticos, cuando la cantidad de demanda de un bien disminuye más que proporcionalmente al aumento del precio, es decir, que la cantidad de la demanda varía mucho ante un cambio de precio, ya que se existen muchos sustitutos. Y en el caso de inelástico, no existen tantos sustitutos y es más esencial la necesidad que satisface. Menos participa el gasto de ese bien dentro del presupuesto del consumidor. Estructuras de mercado, el monopolio. 10. En términos generales, ¿en qué consiste el óptimo de Pareto dentro de la teoría del bienestar del economista Vilfredo Pareto? Se dice que cuando la máxima prosperidad se obtiene, cuando ninguna persona puede aumentar su bienestar en un intercambio sin perjudicar a otra, es el punto de equilibrio donde se puede dar ni pedir sin que afecte el sistema económico. Explica qué es un monopolio y mencione cuántos tipos de monopolios existen de acuerdo a lo visto en clase. Es un único vendedor, su producto o servicio no tiene sustitutos, abastece a todos en el mercado, fija el precio y existen barreras de entrada a los vendedores. No hay perfecta movilidad de los factores de la producción y existen tres tipos, que es natural, puro e ilegales. Explica la diferencia entre los diferentes tipos de monopolio y menciona un ejemplo de cada uno de ellos. El puro es una empresa única que produce un bien sin sustitutos cercanos, por ejemplo el agua potable. El legal es las industrias donde existen una única impresora en el mercado debido a que la entrada es limitada por barreras como restricciones legales, franquicias, patentes, leyes de propiedad intelectual. Ejemplo, las farmacias. Natural, una empresa dominada toda la industria en virtud de haber llevado a cabo la elevada inversión inicial, tener una gran producción. Ejemplo, las redes de comunicación o la distribución de electricidad, las vías de metro, etc. Menciona los motivos por los cuales surgen los monopolios: recursos monopolísticos o control exclusivo de factores importantes, economía de escala, patentes, economía de red, licencias o concesiones del Estado,
ventajas particulares por ubicación, altos costos, propiedad de insumos esenciales, restricciones gubernamentales. Explica por qué la generación de economía de escala puede provocar el surgimiento de monopolios. La economía de escala define la curva de costo medio en largo plazo en la medida de que se incrementa la producción. Si el CMELP decrece al incremento de la producción, la empresa experimenta economías de escala. Esto conlleva a un monopolio natural. Menciona qué sucede con la curva de oferta bajo el monopolio. Estructura de mercado que no tiene curva de oferta. La cantidad de bienes que se lleva al mercado depende de su demanda. El monopolista decidirá cuántos bienes lleva al mercado y a qué precio. Indica la condición de maximización de ganancia en el caso del monopolio. Gráficamente, el punto donde se maximiza el beneficio de la empresa se ubica donde la curva de ingresos totales y la de los costes totales se cortan. Lo que sucede en dicho punto es que las pendientes de estas curvas se igualan, por lo que el costo marginal es igual al ingreso marginal, existiendo un punto de producción denominado óptimo. ¿Por qué el monopolista fija su producción alrededor del punto de curva de demanda donde la elasticidad precio de la demanda es unitario? Porque fija su producción en el punto de la curva de demanda donde obtienen los mayores ingresos. Ahí la elasticidad es E igual a -1, o sea, unitario. Explica el costo social del monopolio a través de la gráfica del excedente del consumidor y del productor. Cuando mayor sea la transferencia de los consumidores a la persona, mayor es el costo social del monopolio. En la pérdida irrecuperable de eficiencia, aunque se distribuye el ingreso al monopolista entre los consumidores, hay ineficiencia, es decir, la producción menor a la óptima y el precio mayor que el costo marginal. Debido al costo social que implican los monopolios, menciona en qué ordenamientos legales se establece su prohibición, en el artículo 28 constitucional y la Ley Federal de la Competencia Económica. Estructuras de mercado. Describe la diferencia entre monopolio, oligopolio, monospolio y oligopsonio. El poder del monopolio depende en parte del número de empresas que compitan en el mercado. En el oligopolio, los competidores cuentan con poder de mercado, pero a un nivel inferior que en caso del monopolio. Esto ya que en vez de haber solo un oferente, existe un pequeño grupo de compañías. Un monopsonio es el mercado en el que hay un único comprador y un oligopsonio es el mercado en el que solo hay unos pocos compradores. Menciona las características de la competencia perfecta y qué ocurre con el precio y cantidad y las ganancias de las empresas bajo esta estructura de mercado en el corto y largo plazo, la presencia de muchos vendedores y compradores, así como la existencia de un bien homogéneo. Las empresas existentes pueden modificar la cantidad que están ofreciendo, pero no pueden entrar al mercado nuevas empresas a corto plazo. Las ganancias tienden a cero en largo plazo. Precio es igual al costo marginal, ingreso marginal igual al costo marginal. La curva de la demanda es horizontal y beneficio cero, como ya lo había comentado, en el mismo punto donde es el mismo costo medio. ¿Qué es la competencia monopolística y cuáles son sus características? Muchas empresas se encuentran compitiendo entre sí con productos similares pero diferenciados en algún modo. Pocas barreras y control sobre precio a corto plazo y compite con un bien diferenciado y en el largo plazo existen ganancias normales y el costo medio igual al precio. Describe qué ocurre en las ganancias de las empresas bajo un mercado de competencia monopolística en el corto y largo plazo. En el corto plazo, el beneficio económico de las empresas estará dado por la diferencia entre P y costo medio. A largo plazo, otros competidores entrarán atraídos por esa ganancia, lo que llevará al costo medio igual al precio, en donde las ganancias solo serán normales.